Vamos a hablar de los movimientos de caída libre. ¿Ya? Movimientos de caída libre. Ya hemos mencionado esto, ¿sí? Ya hemos mencionado qué son los movimientos de caída libre. Y tienen características, los movimientos de caída libre. Son tres movimientos de caída libre que nosotros vamos a analizar. ¿Ya? Son tres movimientos de caída libre. El primer movimiento de caída libre es el que ya hemos analizado, es el movimiento vertical de caída libre. Sí, cuando tú lanzas un cuerpo hacia arriba o lo sueltas o lo lanzas hacia abajo, chicos, su trayectoria va a ser vertical. Ya, ese es el movimiento vertical de caída libre. El que vamos a analizar hoy día es el movimiento parabólico de caída libre. Y hay un movimiento más que es el movimiento de los planetas. Es el movimiento elíptico de caída libre. Son tres movimientos de caída libre. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a analizar nosotros son estos dos nada más, los que están en el temario de la 11. ¿Ya? Ahora chicos, los tres movimientos de caída libre tienen características. ¿Ya? Los tres movimientos de caída libre. Primero, no se considera la resistencia del aire. ¿Ya? No se considera la resistencia del aire. ¿Sí? La resistencia del aire. ¿Sí? Entonces no va a haber una fuerza para decir que cambie un tipo de aceleración que presente estos tres tipos de movimiento. ¿Ya? No se considera la resistencia del aire. Segundo, solo actúa una fuerza. Solo actúa una fuerza. ¿Sí? Solo actúa una fuerza llamada gravitatoria. Gravitatoria. ¿Sí, chicos? Que se nota simplemente como Fg. Pero si nosotros estamos cerca del planeta Tierra, como dice que solo actúa una fuerza gravitatoria, no actúa más fuerzas en este tipo de movimientos, nosotros le vamos a llamar esa fuerza gravitatoria peso. ¿Sí? La fuerza gravitatoria es el peso. ¿Ya? Es el peso. Chicos, nosotros le vamos a llamar así, peso, porque estamos cercanos a la fuerza, estamos cerca a la superficie del planeta Tierra. Y el peso es la fuerza con la cual se explica por qué los cuerpos caen. Sí, chicos, el peso. O sea, si a ti te preguntan por qué un cuerpo cae, tu respuesta es por culpa de la fuerza peso. Porque la fuerza peso es una fuerza netamente de atracción. Ya, chicos, eso es lo que ocurre entonces con los movimientos de caída libre. Ahora, hoy día analizamos lo que es el movimiento parabólico de caída libre. Y tiene también esas dos características esenciales. No se considera la resistencia del aire y solo actúa la fuerza gravitatoria, que acá en este caso la vamos a llamar peso. ¿Sí? Entonces ponemos ahora sí como título movimiento, ¿sí? Movimiento parabólico de caída libre, ¿ya? De caída libre. ¿Sí, chicos? Entonces es también llamado movimiento de proyectiles, ¿ya? O también es conocido como un movimiento compuesto, ¿ya, chicos? Y obvio que la trayectoria que va a presentar ese tipo de movimiento es una parábola. La trayectoria es una parábola. ¿Ya, chicos? Es una parábola. Y como te dije, a este movimiento parabólico se le conoce también como un movimiento de proyectiles. Movimiento de proyectiles. Y es compuesto. ¿Por qué le digo movimiento compuesto? Porque se ha descubierto que este tipo de movimientos está compuesto prácticamente por dos velocidades, ¿sí? Por dos movimientos independientes. ¿Ok, chicos? Entonces, y los dos movimientos me van a generar este tipo de movimiento parabólico de caída libre. Por eso se dice compuesto, ¿ya? Ahora, este movimiento compuesto, ¿por qué tipo de movimientos está relacionado? Está con el movimiento rectilíneo uniforme y con el movimiento de caída vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre. ¿Ya, chicos? Tú sabes que en el MRU presenta todavía características, ¿no es cierto? Por ejemplo, la velocidad del móvil, ¿cómo se mantiene? Constante, ¿no? Por ejemplo, la fórmula que nosotros usamos en el MRU es esta de acá. La distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Esa es la fórmula que utilizamos en el MRU, ¿no?
Y, por ejemplo, debes de acordarte de las fórmulas de tiempo de encuentro y tiempo de alcance, que también se van a aplicar en el movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? O sea, todas las características que has estudiado en MRU se van a aplicar también en el movimiento parabólico de caída libre. En el MRU, si te das cuenta, la velocidad se mantiene constante. Eso quiere decir que A representa la aceleración, es nulo. A es nulo, chicos. ¿Ya? Entonces, no te olvides de esas características del MRU. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso también muy importante. Una característica esencial del MRU. Recorre distancias iguales, ¿ya? Distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿ya? Tiempos iguales. ¿Ya, chicos? Pues, ¿qué sucede en el movimiento vertical de caída libre? Eso sí ya es un poco más complejo, ¿no? A comparación del MRU, y tiene varias características, las que ya hemos mencionado en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento vertical de caída libre sí hay una aceleración, es análogo al MRV, entonces voy a poner acá, es análogo al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? O sea, todas las características del MRV se cumplen, ¿ya? La trayectoria es vertical, o sea, presenta una aceleración, ¿ya? Presenta una aceleración, pero esa aceleración nosotros la llamamos aceleración, aceleración de la gravedad. Así nosotros le llamamos. Y esa aceleración de la gravedad tiene un valor, ¿sí? Y el valor de la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en realidad es 9,8. Ya, pero lo redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? En el movimiento vertical de caída libre, tú sabes que cuando el cuerpo sube, ¿no? Desacelera, y cuando el cuerpo baja, acelera. Tú sabes eso, ¿ya? Cuando el cuerpo baja, acelera. Y todas esas características que nosotros denotamos en el movimiento vertical de caída libre, la mayoría de ellas se va a cumplir en el movimiento parabólico de caída libre. La mayoría de ellas. Todas las fórmulas que hemos aprendido del MRU y del MBCL, todas las fórmulas sí se pueden aplicar en el movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿te acuerdas? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo que lo lanzamos aproximadamente desde el suelo, ¿no? ¿Ya? Así de forma vertical y hacia arriba con una rapidez de lanzamiento. Tú sabes que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su rapidez se anula, ¿no? Entonces acá la rapidez va a ser igual a 0. Y de ahí el cuerpo empieza a caer y va a regresar por el mismo lugar. Por el mismo lugar regresa. Y llega al suelo otra vez, o sea, al mismo punto de partida, llega al suelo con una rapidez de llegada. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos la rapidez de salida y acá tenemos la rapidez de llegada, ¿no? Debes recordarte que el tiempo de subida y de bajada son iguales, la rapidez de salida y la rapidez de llegada son las mismas, las direcciones de la rapidez de la velocidad de salida y la velocidad de llegada son diferentes, ¿no? En el punto más alto la velocidad es 0. ¿Te das cuenta? Entonces mira lo que sucede en el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Y siempre, siempre está actuando la aceleración de la gravedad. ¿Y cómo actúa la aceleración de la gravedad? Siempre apuntando hacia dónde? Hacia abajo, ¿ya? Siempre apuntando hacia abajo. Entonces, la aceleración de la gravedad es una magnitud física vectorial y su vector se representa con una flecha y esta mira apuntando hacia abajo. Ya está. Eso es lo que sucede entonces con el MBCL. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo genero un movimiento parabólico de caída libre para que su trayectoria sea una parábola? ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a dibujar, mis queridos alumnos, un sistema que nos permita comprender cómo se genera ese tipo de movimientos, ¿ya? Acá tenemos, mira, una superficie horizontal y desde la superficie horizontal voy a lanzar o voy a comunicarle a un objeto, mira, le voy a comunicar una rapidez o una velocidad. Acá está, mira el objeto, ¿sí? Esta pelotita, le voy a comunicar una rapidez, pero oblicua, así, una velocidad oblicua. ¿Ya, chicos? De esa manera, mira, así. Esa es la velocidad que le voy a comunicar, ¿ya? Esta velocidad que estoy denotando, mi querido alumno, es la velocidad del movimiento parabólico.
Y cuando nosotros lanzamos un objeto y le comunicamos mejor dicho, cuando nosotros le comunicamos a un objeto una velocidad inclinada, entonces la trayectoria que va a describir el objeto es parabólica. Y esta va a ser su trayectoria, mis queridos alumnos, que va a tener, entonces, así, una trayectoria parabólica. Así, mis queridos alumnos. Y llega al suelo otra vez. Ya, eso es lo que sucede. Vamos a ampliar esto de acá. Ya, esto de acá vamos a ampliar. Ya está. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con el movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? Por eso se describe esa trayectoria cuando tú lo lanzas así, de forma inclinada, oblicua. Entonces, de acá vamos a conocer características. Este teta de acá, sí, es la inclinación prácticamente de la velocidad, ¿no? O sea, el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, ese teta le vamos a llamar ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Ángulo de lanzamiento. Así le vamos a llamar. ¿Ya, chicos? Ya. Tú sabes que cuando el cuerpo sube, ¿no? Va a disminuir su rapidez. O sea, esta rapidez que presenta va a disminuir cuando el cuerpo sube. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Por efecto de la gravedad, que siempre actúa ¿hacia dónde? Hacia abajo. La gravedad siempre actúa hacia abajo, en eso no hay discusión, ¿no? Si el cuerpo sube, la aceleración de la gravedad... Ah, ya, si el cuerpo sube, disminuye su rapidez. Y todo por efecto de la aceleración de la gravedad, que siempre actúa ¿hacia dónde? Hacia abajo, siempre actúa hacia abajo. No te olvides que este es un vector, ¿ya? Y cuando el cuerpo llega a la parte más alta, sí, se dice que alcanza su altura máxima. Entonces acá está el cuerpo, mira, por ejemplo, que lo hemos lanzado de forma inclinada, llegando a la parte más alta. Pero ya no puedes decir que cuando llega a la parte más alta su velocidad se anula. Ya no. En el movimiento parabólico no. Tú vas a decir que cuando el cuerpo llega a la parte más alta su rapidez es mínima y horizontal. Su velocidad es mínima y horizontal cuando el cuerpo llega a la parte más alta. ¿Ya, chicos? Entonces, mis queridos alumnos, ¿ya? Eso es lo que sucede y esa es la gran diferencia con el movimiento vertical de caída libre. En el movimiento vertical de caída libre, ¿ya? El cuerpo llega a la parte más alta y su velocidad se anula. Eso es verdad. Pero en el movimiento parabólico de caída libre, el cuerpo llega a la parte más alta y su velocidad es mínima y horizontal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero igual esta parte de la característica sí se cumple, que cuando llega a la parte más alta, el cuerpo alcanza lo que se llama altura máxima. Eso sí se cumple. No hay discusión en eso. ¿Ya? Ahí está. Altura máxima. Si es que llega a la parte más alta. ¿Sí? Bueno, el tiempo de subida y el de bajada es la misma. ¿Sí? Si se ha demorado 5 segundos en subir, se demora 5 segundos en bajar. ¿Ya? Entonces, tiempo de subida y de bajada sigue siendo lo mismo. Ponemos el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Ya, chicos? Bueno, en este caso generamos un nuevo término que se le llama alcance horizontal, porque como es un movimiento en dos dimensiones, ya no lo vamos a analizar solo en una dimensión, sino en dos dimensiones, va a recorrer una distancia horizontal, ¿no? Entonces, a esa distancia horizontal le vamos a llamar alcance horizontal, así le vamos a llamar, ¿no? Entonces, D, mi querido alumno, es el alcance horizontal. ¿Ya, chicos? Alcance horizontal, así le vamos a llamar, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Todas las fórmulas que tú conoces de MRU y MRV se aplican acá, pero ¿cuál es la diferencia, no? De que MRU lo vas a aplicar para los vectores horizontales, o sea, los términos que encuentres acá de forma horizontal, sí, esas fórmulas las vas a aplicar acá. Y en el MVCL es obvio que todo lo que esté relacionado de forma vertical, ¿ya? Vas a utilizar sus fórmulas del MVCL, ¿ya? De forma vertical. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Ahora, pero tú te preguntarás, ¿cómo voy a aplicar fórmulas de MRU y del MVCL acá en este movimiento parabólico? ¿No? Se ha descubierto, mi querido alumno, que si nosotros descomponemos esta velocidad que es oblicua, y tú ya sabes descomponer esa velocidad, puedes utilizar triángulos notables, porque la velocidad es compuesta o esta velocidad representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y va a depender del ángulo también que esté acá. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta velocidad hacia el eje X y hacia el eje Y. Mira, ahí está. Descompuesta hacia el eje X, velocidad del eje X,
y descompuesta hacia el eje Y, ¿sí? Velocidad del eje Y, pero en este caso se llamaría velocidad inicial del eje Y. Así le tendría que llamar, velocidad inicial del eje Y, ¿ya? Y su descomposición, como tú te das cuenta, es perpendicular. Mira, los componentes son perpendiculares. Esta velocidad del eje X es la que pertenece al MRU. Esta velocidad del eje X descompuesta de la velocidad original, ¿sí? Esta velocidad del eje X es la que se mantiene constante en todo el trayecto. Y la que va a variar es esta velocidad del movimiento vertical de caída libre. En esta velocidad tú le puedes aplicar todas las condiciones que conoces del MVCL, ¿no? Y se ha descubierto que descomponiendo la velocidad del movimiento parabólico, obtenemos los dos movimientos o las dos velocidades respectivas para cada movimiento. Eso es lo que se ha descubierto, mi querido alumno. Entonces, de forma independiente, puedo trabajar cada velocidad con su respectivo tipo de movimiento. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, si tú quieres hallar esta distancia horizontal, solo vas a utilizar la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Como es horizontal, es un alcance horizontal, te vas a decir, la distancia es igual a la velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. Esta distancia es igual a la velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. Así, la fórmula del MRU, ¿te das cuenta? Esa velocidad, como te dije, se mantiene constante. Imagínate que el cuerpo esté acá, o sea, ha ascendido una pequeña altura, ¿no? Ahí está el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta velocidad del eje X se mantiene, no va a cambiar de módulo ni de dirección, se mantiene, ahí está. Es la misma velocidad del eje X. Cuando el cuerpo llega a la parte más alta, esa velocidad del eje X es la velocidad mínima. Y cuando el cuerpo ya está encontrándose acá, mis queridos alumnos, por ejemplo, por acá, ahí está, la velocidad del eje X se sigue manteniendo, no hay discusión en eso. ¿Ya, chicos? Lo que sí va a variar es la velocidad del eje Y, ¿no? Eso sí. Mientras el cuerpo sube, mi querido alumno, la velocidad del eje Y se hace más pequeña. Pero estamos hablando de la velocidad del eje Y, que es la del movimiento vertical de caída libre. Se hace más pequeña la velocidad del eje Y. Y obvio que esta velocidad del eje Y, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, es igual a cero. Pero la velocidad del eje Y, estoy siendo claro en eso, chicos. Y cuando el cuerpo empieza a caer, esa velocidad va a aumentar, ¿no? Aumenta. Cuando el cuerpo empieza a caer, entonces acá tenemos una velocidad del eje Y. Y así el cuerpo, mi querido alumno, llega al suelo otra vez. Suelo. Sí, originalmente llega con una velocidad de llegada. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces van a tener un poquito de cuidado en eso. ¿Ya? Y acá está la velocidad de llegada, mi querido alumno. Ya, ahí está. Oye, no quiere salir la flechita. Ya, bueno, no importa. Esa es la velocidad de llegada. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué sucede? También como característica, mi querido alumno. Si tú ves que este movimiento parabólico sí es generado por esta velocidad oblicua y tú lanzas, por ejemplo, el cuerpo con una velocidad, a ver, de 20 metros por segundo, así, ¿no? Lanzas el cuerpo con una velocidad de 20 metros por segundo en esa dirección, ¿ya? Entonces imaginemos que es 20 metros por segundo. ¿Ya, chicos? 20 metros por segundo. Cuando el cuerpo llega otra vez al suelo, va a llegar con el mismo valor de velocidad, o sea, 20 metros por segundo. Cuando llega otra vez, después de toda esta trayectoria, llega con el mismo valor, o sea, 20 metros por segundo. O sea, tú puedes decir que la rapidez de salida y de llegada son las mismas, pero no puedes decir que la velocidad de salida y de llegada es la misma. Eso sí, no. ¿Por qué no? Porque las direcciones son diferentes. Entonces, van a tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muchísimo cuidado. ¿Ya, chicos? Entonces, la velocidad de salida y de llegada son diferentes, pero los valores de velocidad sí van a ser los mismos. Si tú lanzas con 20 metros por segundo, va a llegar con 20 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que sucede, mi querido alumno. ¿Ya, chicos? Ahora mira, vamos a ver las fórmulas que yo puedo aplicar acá. Vamos a ver eso. Por ejemplo, todas las fórmulas del MRU se aplican, pero con mucho cuidado. ¿Sí? Las de caída libre también se aplican. Por ejemplo, vamos a aplicar la fórmula del tiempo de vuelo. TV, ¿no? ¿Y a qué es igual el tiempo de vuelo? Dos veces la velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Así sería el tiempo de vuelo, ¿no? Pero esta velocidad de lanzamiento, mi querido alumno, esa velocidad de lanzamiento tiene que ser la velocidad del eje Y. No puede ser otra velocidad. No, no puede ser. Tiene que ser la velocidad del eje Y. Así, la del eje Y.
Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Que si tú reemplazas una velocidad incorrecta, obvio que te va a salir una respuesta incorrecta. ¿Y cuál es la velocidad del eje Y? Porque esta es una fórmula de caída libre, ¿no es cierto? Perdón, de MVCL, movimiento vertical de caída libre. Entonces, estos 20 metros por segundo que yo te he puesto acá, no puedes reemplazarlo acá. Imposible. No puedes hacer eso. Porque esta es una fórmula del movimiento vertical de caída libre, entonces tendrías que buscar esta velocidad, esta de acá. ¿Y cómo la busco? Descomponiendo la velocidad del movimiento parabólico para obtener la velocidad del movimiento vertical de caída libre. Entonces, si tú quieres usar fórmulas, todas las fórmulas que has aprendido en el movimiento parabólico de caída libre, tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, de la altura máxima. Tú sabes que la altura máxima es igual a rapidez inicial elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Pero esta rapidez inicial, vuelvo a repetirle, tiene que ser el eje Y, ¿no? Por ejemplo, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso es la fórmula del MRU. Ya, esta velocidad, mi querido alumno, tiene que ser del eje X. No puede ser 20, no vas a decirme acá, la distancia es igual a la velocidad que vale 20 por el tiempo que me van a dar. No, tiene que ser la velocidad descompuesta hacia el eje X. Y ese es el truco para desarrollar problemas del movimiento parabólico de caída libre. ¿Sí? Identificar cómo son las fórmulas. Y después ya todo se te hace más sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos, no? Vamos a hablar un poco de lo que es la altura máxima. ¿Ya? La altura máxima, ¿qué sucede con él, no? Así como en el movimiento parabólico, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, o en el momento de caída libre vertical, el cuerpo llega a la parte más alta y su velocidad vale cero, pero la del eje Y. Pero en el movimiento parabólico, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad es mínima y horizontal, así se responde, ¿ya? Mínima y horizontal. Pero también, ¿cómo se halla esa altura máxima? Vas a utilizar esta fórmula, el famoso 5t al cuadrado, ¿sí? Entonces, la altura máxima es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. ¿Pero qué tiempo? Pues el tiempo de bajada. ¿Ya, chicos? El tiempo de bajada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, en la altura máxima. Puedes utilizar esta fórmula. Ah, pero tú sabes que el tiempo de subida y de bajada es la misma, por si acaso. ¿Ya? Es la misma. La altura máxima es igual a 5t al cuadrado. 5 veces el tiempo de bajada al cuadrado. Así de manera sencilla tú puedes hallar esa altura máxima. ¿Ya? Bueno, ¿qué más, alumnos? Vamos a hablar de lo que son los movimientos semiparabólicos. ¿Ya? ¿Cómo es un movimiento semiparabólico? Mira, me vas a prestar atención, ¿ya? Un movimiento semiparabólico. Uy, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, desde la parte alta de un edificio, imagínate que esto de acá sea un edificio, ¿ya? Ahí está, imagínate eso, ¿ya? Y desde la parte alta de un edificio vamos a lanzar un cuerpo de forma horizontal, así. Lanzamos un cuerpo de forma horizontal, ¿ya? Ahí está, con su velocidad. ¿Qué trayectoria va a tener el cuerpo? Pues esta de acá, mira. Esta es la trayectoria que va a tener el cuerpo. Así, la que tú ves acá en la pizarra. Y como tú te das cuenta, es una trayectoria semiparabólica. ¿Ya? Es una trayectoria semiparabólica. ¿Sí? La mitad de una parábola prácticamente. ¿Ya? Esa es la trayectoria que va a presentar el cuerpo cuando es lanzado de esa manera desde la parte alta de un edificio. ¿Ya, chicos? Ya, bueno, está saliendo un poco chuequillo. Bueno, vamos a arreglar eso. Vamos. Ya está, ahora sí. Ya, ahí está. Movimiento semiparabólico, mi querido alumno. ¿Ya? Si nosotros lo comparamos con lo que ya hemos analizado, lo que ya hemos estudiado, prácticamente, mi querido alumno, esta distancia de acá representaría la altura máxima. Esta distancia de acá. ¿Sí? La altura desde donde está siendo lanzado representaría la altura máxima. ¿Ya? Eso sería la parte más alta del movimiento parabólico, ¿no? Pero yo lo estoy lanzando de esta manera. O sea, esto de acá representa la velocidad del eje X. ¿Sí? La velocidad en el eje Y sería cero prácticamente, ¿no? Del movimiento semiparabólico. Y no te olvides que esta velocidad del eje X es la del MRU porque es horizontal. ¿Por qué? Por eso, porque es horizontal. Hay un tiempo que se muere el cuerpo en caer, y ese es el tiempo T.
Y esta altura máxima, tú ya sabes cómo hallarlo. Ese es el tiempo de bajada prácticamente. Ya te he dicho cómo se halla. 5t al cuadrado. 5 veces el tiempo de bajada elevado al cuadrado. Y acá tenemos lo que es el alcance horizontal. Mira, ahí está, la distancia. ¿No? Y esa distancia, ¿cómo se halla? También ya te dije cómo se halla. Velocidad por tiempo. ¿No? Así se halla. Velocidad por tiempo. La distancia es igual a velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. En este caso, solo el tiempo de bajada. Ya, chicos, eso es lo que pasa en un movimiento semi-parabólico. Es sencillo al analizar ese tipo de movimientos. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, ¿qué más, mi querido alumno? Mira, ¿qué más? Hay partes geométricas que nos permiten resolver los problemitas. ¿Ya? Hay partes geométricas. O sea, yo puedo utilizar la geometría combinado con el movimiento parabólico para resolver los problemas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, acá tenemos otra vez una superficie horizontal. ¿Ya, chicos? Voy a lanzar el cuerpo con una velocidad oblicua. Ahí está el cuerpo lanzado con una velocidad oblicua. ¿Sí? Esta es la velocidad del movimiento parabólico. Y el cuerpo llega así, a la parte más alta. Así. Bueno, esta es su trayectoria parabólica, la que estoy dibujando en estos momentos. ¿Sí, alumnos? Ahí está. Ahora, y llega al suelo con todas las características que ya conoces y ya hemos mencionado. ¿Ya, chicos? Con todas esas características. Pues, ¿qué sucede, mi querido alumno? Mira, me vas a prestar atención a... ¿Ya? ¿Qué sucede? Mira, cuando nosotros lanzamos el cuerpo, ¿ya? Lo lanzamos con un ángulo de inclinación, ¿eh? ¿Ya? Así, teta. ¿Ya, chicos? Entonces, al momento de lanzar el cuerpo, mi querido alumno, mira, desde este punto, mira la dirección de la velocidad, por si acaso. Mira la dirección de la velocidad. Ahí está. Y mira toda la trayectoria que estoy denotando para la velocidad. Esta es toda su trayectoria para la velocidad. Más allá todavía. Ya está. Ahí está toda la trayectoria que tiene, o mejor dicho, la dirección que tiene la velocidad. Esa línea roja que he dibujado es la dirección que tiene la velocidad. ¿Ya? En el movimiento parabólico. ¿Sí, chicos? Ahora mira, voy a dibujar una perpendicular justo donde cae el cuerpo, desde donde cae el cuerpo, así con la superficie. O sea, acá es donde va a caer el cuerpo, es obvio. Ahí es donde va a caer el cuerpo, ¿no? O va a llegar el cuerpo. Y voy a dibujar una perpendicular desde donde va a caer el cuerpo. Es una línea auxiliar. ¿Ya, chicos? Me voy más arriba. Ya, ahí está. Entonces justo se cruzan en este puntito. Ahí se cruzan. ¿Ya, chicos? Miren, ahí se están cruzando. Miren lo que está pasando, chicos. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ya. Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? Se ha formado un triángulo rectángulo, mira. En ese triángulo rectángulo, ¿qué nosotros podemos denotar? O sea, ¿cuál es la equivalencia, no? Toda esta distancia que tú ves acá, toda esta distancia, lo puedes hallar de una manera, ¿sí? Geométricamente es 5t al cuadrado, toda esa distancia. Ya no te olvides de eso. Profesor, pero eso no es la altura máxima, prácticamente, ¿no? Sería la altura máxima, pero vas a tener mucho cuidado porque este tiempo, ¿no? Acá, por eso te digo, vas a tener mucho cuidado. Este tiempo es el tiempo que se ha demorado la partícula en ir de acá hasta acá. Pero, ¿cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es que si nosotros queremos la altura máxima, es cuando el cuerpo llega a la parte más alta y yo solo necesito el tiempo de bajada. ¿Te das cuenta? Y así hallamos la altura máxima. Entonces, acá vas a tener un poquito de cuidado. ¿Sí? Entonces el tiempo de bajada es lo que nosotros necesitamos para llegar a la altura máxima. O sea, en realidad esto no representa la altura máxima. Esto es 5t al cuadrado y este t es el tiempo total de vuelo que ha tenido el cuerpo o el tiempo que ha estado en el aire. ¿Sí? Entonces esa es toda esta distancia. Entonces vas a tener mucho cuidado. Segundo, toda esta distancia de acá, toda esta distancia de acá hasta el punto de intersección va a representar la multiplicación de la velocidad del eje X, o mejor dicho, de esta velocidad, no la velocidad del eje X, me estoy confundiendo, ¿ya? La multiplicación de la velocidad del movimiento parabólico multiplicado por el tiempo. Y el tiempo, te vuelvo a repetir, es el tiempo total que estuvo el cuerpo en el aire. Y esta velocidad sí es la velocidad del movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, vuelvo a decirte, toda esta distancia representa velocidad por tiempo. ¿Ya, chicos? Todo eso representa velocidad por tiempo. Toda esta distancia. Le vamos a poner d'. Todo eso representa velocidad por tiempo. Y esta velocidad sí es la del movimiento parabólico. Toda esta distancia representa
5t al cuadrado. Y tú sabes que eso es simplemente una altura. Toda esta altura representa 5t al cuadrado. No le vas a llamar altura máxima, ya te expliqué por qué. La altura máxima, ¿cómo se halla? 5 veces el tiempo de bajada al cuadrado. Pero este 5t al cuadrado es toda esta distancia que le puedo llamar pues altura, en un caso general. Y es 5 veces el tiempo que estuvo el cuerpo en el aire elevado al cuadrado. Y todo esto, profesor, es el alcance horizontal, ¿no? Todo esto de acá es el alcance horizontal, ¿ya? Y tú sabes que el alcance horizontal, ya sabes, ¿no? Velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. Ahora, por ejemplo, gracias a este método que tú ves acá, es un método geométrico, tú puedes hallar esta distancia, puedes hallar esta altura, y aplicando un Pitágoras, puedes hallar el alcance horizontal. ¿Te das cuenta? O de repente tienes el alcance horizontal, tienes esta distancia y puedes hallar toda esta altura, ¿no? Entonces, esto me va a permitir generalmente hallar lo que es el tiempo, no necesariamente esas distancias, sino el tiempo, ¿ya? Y todo va a depender también del ángulo. De este ángulo va a depender de cuál es. Si es 37 grados, 53 grados, 30 grados, todo depende también de eso para poder utilizar este método geométrico. ¿Ya, chicos? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Ya, mis queridos alumnos, ahora vamos a denotar lo que es algunas características, ¿ya? Del movimiento parabólico de caída libre. ¿Y cuáles son esas características? Mira, nosotros, mis queridos alumnos, vamos a lanzar un cuerpo. A ver, ahí está. Vamos a agrandar esto. Ya está. Ahí está la superficie horizontal. Mira, vamos a lanzar un cuerpo para que le genere un movimiento parabólico, ¿no? O sea, tenemos que lanzarlo de forma oblicua. Mira, ahí está, de forma oblicua, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces, mi querido alumno, lanzamos el cuerpo así. Ahí está, con su velocidad horizontal. ¿Ya, chicos? Ahí está con su velocidad horizontal. Perdón, con su velocidad oblicua y acá está el ángulo de lanzamiento. ¿Ya, chicos? Entonces, miren ustedes, voy a lanzar el cuerpo con un ángulo de 30 grados, mejor así, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Si lo lanzo con un ángulo de 30 grados, lo voy a poner de color verde, más o menos el ángulo sería así. Ahí está. Y el ángulo de lanzamiento es 30 grados. ¿El cuerpo dónde va a llegar? Acá va a llegar, mira. Ahí va a llegar. Movimiento parabólico, y eso es lo que sucede. Eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Hasta este punto va a llegar, chicos, si lo lanzas con 30 grados. Ahora voy a lanzar el cuerpo con un ángulo de 60 grados, ¿no? Ahí está, lo lanzo con un ángulo de 60 grados. Ahí está. Sí, ese es el ángulo de 60 grados. Ya, chicos, todo ese ángulo de ahí va a ser 60 grados. 60 grados. Todo, ¿ah? Todo. Entonces vamos a poner su trayectoria de color azul. ¿Ya? Este vector también de color azul mejor, porque lo estoy lanzando con un ángulo de 60 grados. Y la trayectoria parabólica más o menos va a ser así. ¿Ya? Entonces, por si acaso, va a llegar al mismo punto. ¿Ya? Va a llegar al mismo punto, para más. ¿Ya? Más o menos así va a ser la trayectoria parabólica, chicos. Y llega al mismo punto. ¿Ya? Va a llegar al mismo punto. Entonces, todo esto que estoy denotando es la trayectoria parabólica. ¿Ya, chicos? Y llega al mismo punto. ¿Y eso sabes por qué ocurre? Ojo que está siendo lanzado con la misma velocidad. La misma velocidad. ¿Ya sabes por qué sucede eso? Porque los ángulos de lanzamiento son complementarios. Por eso sucede. El primer ángulo de lanzamiento es de 30 grados y el segundo ángulo de lanzamiento, o sea, todo esto, mi querido alumno, ya, todo esto es de 60 grados, todo esto. Todo eso es 60 grados. ¿Ya? Y como tú te das cuenta, los ángulos son complementarios. ¿Y eso qué quiere decir cuando son complementarios? O sea que van a sumar 90 grados. Y cuando suman 90 grados y tú lo lanzas con la misma rapidez o la misma velocidad, el alcance va a ser el mismo. Va a ser el mismo alcance horizontal. Van a tener el mismo alcance horizontal. Esa es una característica del movimiento parabólico de caída libre. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá términos generales. Ya no ni 30 ni 60 grados. No, ya no ya. Voy a poner acá el ángulo alfa y acá voy a poner el ángulo beta. Entonces alfa más beta tiene que sumar 90 grados y van a tener el mismo alcance horizontal. Ya, eso es lo que sucede.
Pues, ¿qué sucede si yo quiero que llegue lo más lejos posible, ¿no? Lo más lejos posible. Para que llegue lo más lejos posible, a este cuerpo yo lo tengo que lanzar con un ángulo de ¿cuánto? Pues con un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, en lo que te estoy diciendo en estos momentos, solo se cumple para el ángulo de 45 grados, no para otro ángulo, ¿ya? Entonces, mira la trayectoria que va a tener el cuerpo si es que es lanzado con un ángulo de 45 grados. Va a llegar lo más lejos posible. Solo si lo lanzas con un ángulo de 45 grados. Sigue su trayectoria parabólica, ¿sí? Y eso es lo que pasa con el cuerpo. Pero el ángulo de lanzamiento tiene que ser de 45 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, si el ángulo de lanzamiento es 45 grados, quiere decir que el alcance es máximo. ¿Ya, chicos? La distancia es máxima. ¿Ya, mis queridos alumnos? Eso es lo que sucede como características del movimiento parabólico de caída libre. Y todas las fórmulas, ya te he dicho, ya todas las fórmulas del movimiento vertical de caída libre y del MRU son las mismas. Todas las fórmulas, no te preocupes por eso. ¿Ya? A ver, ¿qué más, mis queridos alumnos? Algo muy importante que me estaba olvidando mencionar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Mira, por ejemplo, vamos a agrandar esto un poquito más, ¿ya? Porque lo que te voy a decir es algo muy importante. Mira, acá quiero que veas esta parte del gráfico. Tú sabes que cuando el cuerpo sube, desacelera, ¿no? Y ya te he dicho por qué, quién es el culpable, ya te he dicho, ¿no? Desacelera por esto, ¿ya? ¿Qué pasa si pasa un tiempo y el cuerpo se encuentra acá? O sea, no es el tiempo de subida, solo es simplemente un tiempo t. Entonces le voy a poner un tiempo t, ¿ya? El tiempo desde este punto hasta este punto, ¿ya? Y cuando pasa ese tiempo t, yo me doy cuenta que la velocidad del eje X se mantiene, no cambia. Pase el tiempo que tú quieras, la velocidad del eje X no cambia, pero sí cambia la velocidad del eje Y, disminuye, ¿no? Porque el cuerpo sube, pues, ¿no? ¿Qué pasa si me piden la velocidad del movimiento parabólico? O sea, te piden esta velocidad. Esa es la velocidad del movimiento parabólico, porque esta es la velocidad del movimiento vertical de caída libre y este es del MRU. ¿Ya? ¿Cómo hallo esa velocidad, ¿no? Del movimiento parabólico? ¿Qué vas a hacer tú para hallar esa velocidad? ¿No? Acá pongo una flechita. Lo que vas a utilizar es Pitágoras. Entonces tú vas a decir que la velocidad del movimiento parabólico es igual a la raíz cuadrática de la velocidad del eje Y elevado al cuadrado más la velocidad del eje X elevado al cuadrado. ¿Ya? No te olvides de eso. Si te piden la velocidad, si en el problema te dicen hallar la velocidad en un instante de tiempo de 4 segundos, ya, necesitas la velocidad del eje Y y la velocidad del eje X. Y aplicas Pitágoras y hallas la velocidad después de un tiempo determinado, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Los números de Galileo también se aplican acá y todo lo demás, ¿ya?